Buenos días. Le decía que estamos estudiando a lo largo de este mes esta serie de la oración que habla acerca del modelo enseñado por nuestro Señor, después acerca de orar con insistencia y por último la semana pasada acerca de orar con entendimiento, ¿sí? Con entendiendo y sabiendo qué orar. Hoy queremos afianzar, para cerrar el mes de septiembre, como un mes de oración, queremos afianzar y repasar la importante relación que hay entre la oración y el estudio de la palabra. ¿Ok? Ambos aspectos forman parte del fundamento de la fe y de los 5 principios de crecimiento cristiano que enseña la Biblia y que aquí en esta iglesia promovemos sin descanso. ¿Cuáles son estos 5 principios? Bueno, el primero de ellos es el estudio de la palabra. La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Y la única manera de poder empezar a conversar con Él es a través de su palabra. El segundo principio es la oración. Una vez que le escuchamos, conforme a lo que entendemos, conforme a lo que Él nos dice acerca de Él y acerca de nosotros mismos, como respuesta Él desea que le hablemos. El tercer principio es la evangelización. Es parte de los fundamentos de todo crecimiento cristiano. El cuarto es la comunión entre hermanos, la congregación, lo que somos aquí, lo que hacemos cuando venimos aquí. Esto es parte de tu crecimiento como creyente. Y el quinto principio es la obediencia, que está implícita en estos 4 anteriores. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos eso? ¿Y por qué sabemos esto? Porque está en la palabra de Dios y lo hacemos conforme a lo que Él dice y en eso debemos ser obedientes. Esto aplica al crecimiento espiritual del creyente y a su vez aplica al crecimiento de la iglesia. Si estos 4 principios o 5 principios no están siendo una realidad para nosotros, lamentablemente nuestra iglesia no va a crecer, ni esta ni ninguna. ¿Ok? Sanamente. Crecer sanamente. Porque quizás en número hay muchas sectas, no numerosas, pero estamos hablando de crecer sanamente en el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Ahora, podemos nombrar la palabra y la oración, el Dios que nos habla y la oración del creyente como nuestra comunión vertical. Por eso el tema de hoy se llama comunión vertical. En las próximas semanas estaremos hablando acerca de la comunión horizontal, que es entre hermanos y entre el que cree y el no creyente en la evangelización. Estos fundamentos fueron estos los fundamentos con los que inició la iglesia en el primer siglo. Hechos 2:42 nos los dice. Tenemos por ahí, por favor. Dice que la palabra, tenemos, ¿qué dice? Y perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? Era las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, la correcta enseñanza de la escritura que existía hasta ese momento, que es lo que hoy conocemos como la ley, los profetas y los salmos, y las nuevas enseñanzas que Jesús había traído, que era la traducción correcta, la interpretación correcta de lo que ya todo el pueblo judío sabía, pero que por muchos años había malinterpretado. Y perseveraba en eso, tanto en estudiarla, en compartirla, como en predicarla. Eso era la práctica, así arrancó la iglesia. Ahí arrancó, ¿y qué más hacía? Comunión unos con otros, ¿sí? Y la obediencia, el partimiento del pan era una ordenanza que dio el Señor y lo hacían, compartían el pan recordando al Señor. Y por último en las oraciones. Y esto es lo que vamos a hacer estos próximos, hoy y los 2 siguientes domingos, hablar acerca de nuestra comunión vertical y de la comunión horizontal. Así como la iglesia inició para una persona que decide por Cristo, su nueva fe
su decisión representa un nuevo nacimiento, como el mismo Señor Jesucristo lo explica en Juan 3. ¿Y qué pasa con un nacimiento? Que nadie nace grande. Bueno, hay unos muchachotes que nacen grandotes, ¿verdad? Pero nadie nace adulto. Y nadie nace con ciertas capacidades, nace indefenso, nace siendo un bebé. Al igual que eso en la fe, el Señor era sabio como nada en sus analogías y trayendo la creencia, la nueva creencia de una persona, comparándola con un nuevo nacimiento, nos indica que en la fe nacemos siendo bebés, que necesitamos alimento para bebés, para crecer sanamente. Y al igual que el crecimiento biológico, pasamos por etapas de niñez, juventud, adultez, en vía a la madurez espiritual y la santificación. ¿Cuáles son las características de cada una de estas etapas? Bueno, la niñez, ¿qué requiere un niño? Cuidado, atención, llora, muchas veces no sabe cómo expresar lo que quiere y hay que saberlo interpretar, ¿sí? Necesita un alimento fácil de digerir, ¿verdad? Y necesita alimento constante. ¿Cuál otro aspecto tenemos? La juventud. ¿Qué representa? ¿Qué caracteriza la juventud? El ímpetu, la fortaleza para vencer las tentaciones que se hacen evidentes. Ya cuando tú ves una persona que dice, tiene sus luchas, pero logra vencerlas, todavía con muchas cosas por aprender en la inexperiencia, pero se empieza a manifestar esa necesidad de servir. Mira, yo quiero estar, yo puedo. Ahí tú empiezas a ver ya como una especie de juventud y empiezan a asumir responsabilidades, empieza a reflejarse los dones que el Espíritu Santo les da. El otro aspecto que vemos es la adultez, donde se refleja ya una madurez espiritual en constante desarrollo, ¿ok? No hay un tope. Se está ejercitando el llamado y los dones recibidos, ya se supone que está en ese trabajo, y donde ya se tiene personas bajo responsabilidad y a quienes se le dedican tiempo y cuidado. Eso es más o menos lo que puede representar las tres etapas de un desarrollo, y en la fe es así es lo que estamos viviendo. Entonces, en todas y cada una de estas etapas es necesario crecer y fomentar cada uno de los principios de crecimiento cristiano. Y antes de arrancar el tema, quiero hacer énfasis en esto, porque no son opcionales. Y lo vamos a ver a lo largo del estudio. No puedo elegir entre que mi relación sea solo oración, o que sea solo palabra, o que medio sea alguna de esas, pero eso sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. O que a quien quiera le hablo acerca de Dios, pero ni siquiera me alimento. No puedo prescindir de ninguna de estos aspectos. Armando Alducin, en una de sus exposiciones, estuve viendo hace unos días, y qué pertinente porque estaba en la preparación de este tema, y él dice así, frontal, como se caracteriza y como debe ser, y como dice la palabra, él dice, una persona que no siente ni tiene la necesidad de leer la palabra de Dios, debe revisar su fe en Cristo. Debes revisar tu fe. Debes considerar si realmente has creído. Porque eso es un fruto natural, como el bebé que nace, que en su instinto busca la teta o busca el alimento en la leche. También dice, una persona que no quiere o le fastidia pasar tiempo en oración o clamando a su Salvador, entendiendo que en Él está su socorro, que en Él está su sustento. Una persona que no quiere eso debe revisar su fe, porque son cosas naturales de que ha creído. También dice que una persona que no siente la necesidad de dar a conocer a otros a Cristo debe revisar su fe. Porque quien ha entendido la buena noticia que representa el Evangelio para nuestras vidas,
no puede hacer otra cosa que querer compartirla, por lo menos con los seres más queridos. Es algo natural que está allí. Y por último, una persona que pasa más tiempo con personas del mundo, personas seculares, que con hermanos en la fe, porque es que con ellos me la paso mejor, debe revisar su fe. Porque si usted disfruta más pasar el tiempo con personas que a la luz de la Biblia son enemigos de Dios, son personas que aún no han entendido el pecado en el que viven, y usted la pasa bien con ellos sin influenciarlo, tarde o temprano usted será influenciado y debe revisar su fe. Antes de seguir, bueno, vamos a orar para que el Señor vaya delante de nosotros en este tema y sea Él en su sabiduría hablando a nuestros corazones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este privilegio de estar aquí parado ante mis hermanos, Señor, a cuales amo, a cuales tú amas más y has traído, Señor, tu sabiduría y tu palabra para que ellos sean edificados en tu verdad. Te pido, Dios, por mi corazón y por el de ellos, para que estemos alineados a lo tuyo, a tu verdad, a tu voluntad, Señor. Llénanos de tu espíritu y danos discernimiento correcto para entender, para ser transformados y renovados nuestro entendimiento para la gloria tuya, Señor. Escudriña nuestro corazón, Dios. Muestra si hay pecado en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser humildes y reconocerlo para poder arrepentirnos y estar en cuentas claras contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este privilegio, por cada corazón dispuesto a escucharte, porque hemos entendido declarando y declaramos que estando aquí, de que eres nuestro Dios, que tu palabra es verdad y que te necesitamos. Te oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy estrenando termo. ¿Qué les parece? Me lo regaló mi cuñado y mi hermana. ¿Dónde está? Ahí está. Gracias. Aplauso. Este regalito, vale. Cumpleaños. ¿Ah? Ah. Muy bien. Ok. Hoy vamos a ver los dos primeros principios que habíamos hablado. Hoy vamos a trabajar en nuestra comunión vertical. ¿Sí? ¿Cómo es lo vertical? Así, ¿verdad? Muy bien, estamos claros en geografía. Dice que la comunión vertical es la relación personal, íntima, entre el Padre Celestial y sus hijos redimidos, la cual solo puede ser por la sangre de Jesucristo. Solo a través de Él podemos relacionarnos con el Padre. Juan 14:6. Muchos se lo saben y muchos no. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de que esta comunión con el Padre sea posible es a través de Jesucristo, a través de entender su sacrificio y la salvación que ha proporcionado, creerla y recibirla. La palabra comunión viene del griego koinonia y significa compañerismo, intimidad, relación profunda. Eso es lo que es comunión. Y a veces usamos esta palabra como ligerito, ¿no? Como que no, bueno, yo en mi comunión, ok. No digo que sea mentira, pero debemos estar bien analíticos de qué es lo que llamamos comunión. La comunión es compañerismo, intimidad y relación profunda. La comunicación está implícita, pero en un nivel más profundo. Puede haber comunicación sin comunión, pero no puede haber comunión sin comunicación efectiva. En cualquier caso, la comunión es una relación bidireccional, ¿ok? De participación mutua, de unión y de, como dijimos, comunicación efectiva. La comunión es entre dos partes, y en este caso, entre nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Padre,
y nosotros como hijos suyos a través de Jesucristo. No puede existir comunión con el Padre sin oración. No puede existir comunión con el Padre sin leer su palabra. Ya vamos para allá. La comunicación debe ser bidireccional. Conversaba con un hermano esta semana y hablamos acerca de esto y es tan básico como que hoy esté aquí hablando acerca de este tema y hago una pregunta con respecto a este tema y usted me responda acerca de la dieta keto. ¿Qué puedo percibir yo a usted, al usted responderme acerca de algo de lo cual yo no estoy hablando? Que no me está escuchando. En este mismo sentido, no puede orar al Señor. Es casi ilógico querer orar al Señor efectivamente sin saber lo que Él dice en su palabra. La comunicación debe ser bidireccional. La comunión con el Señor no puede estar basada solo en la lectura de la palabra, porque el conocimiento envanece. Entonces te llenas y ya. Solo nos llenamos de información y conocimiento sin dedicar tiempo a humillarnos y reconocer ante nuestro Creador nuestras faltas conforme a lo que hemos leído, nuestros pecados conforme a lo que hemos leído y nuestra dependencia. Del mismo modo, la comunión con el Señor no puede estar basada solo en oración, porque crea frustración. Estaremos apuntando en nuestras oraciones a direcciones que difieren de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a estar esperando de Él cosas que Él no tiene la disposición a darnos, porque debemos conocerlo. Esto genera frustración e insatisfacción. Y en ese caso muchas personas terminan apartándose de lo que para ellos fue la fe, porque no vieron frutos efectivos producto de sus oraciones. Estaremos en completo desconocimiento de Dios, que nos ama, y de la forma en que lo hace. Nos compartía la semana pasada el pastor Jesús Pérez, 1 Corintios 14:15. Busquen por allí. Primera de Corintios dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. El canto y la alabanza también es una oración. Pablo expone la forma correcta de orar e incluso de adorar con el entendimiento, basado en algo fundamentado. ¿Fundamentado en qué? En la coherencia de la palabra de Dios. Nuestra oración debe ser coherente con lo que Dios expone. El versículo memorizar de hoy dice, muy conocido por muchos también, pero desconocido por bastantes también, dice en 1 Juan 5:14, podemos agregar el 15, dice, y esta es la confianza, es confianza. Usted puede estar completamente confiado. ¿De qué? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, imagínate que quitemos la parte que dice conforme a su voluntad. Tendríamos que quitar la parte que dice confianza. Y esta es la confianza. ¿Y cuál es la confianza? Que si pedimos algo conforme a su voluntad. Hay un condicionante. No es a la ligera. Conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y cómo hacemos para que nos oigan?
alineado a su voluntad. Debemos entender que esa voluntad que aparece en ese versículo no es tu voluntad. No se trata de tu voluntad, ni tampoco es la voluntad que tú crees que sea. No es como que, bueno, yo creo que aquí la voluntad de Dios, ten cuidado, porque la voluntad de Dios está establecida en su palabra. Y aún cuando quizás en lo que estás pidiendo no sea tan específico, no lo consigas tan específico en su palabra, ciertamente vas a conseguir fundamentos para poder guiar esa decisión o esa oración. Según Juan, en su primera carta, existen dos condicionantes para que nuestras oraciones sean oídas y contestadas. Una es esta. Otra podemos conseguirla en el capítulo 3, versículo 22 al 24. 3, 22 y 24, y dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Como consecuencia de qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estamos alineados a su voluntad. Y dice el 23, ¿y cuál es ese mandamiento? Bueno, y ese mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y hablamos de permanencia. Y siempre el Señor, cuando habla de permanencia, nos responsabiliza primeramente a nosotros. Siempre ha dicho en su palabra que el que permanece en mí, yo permaneceré en él. La principal responsabilidad es tuya, permanecer en él, en su palabra. Y ya vamos a buscar al respecto de eso. En la Biblia existen muchos tipos de oraciones en la Biblia. Dice que hay oraciones, o conseguimos, oraciones de agradecimiento y exaltación. Conseguimos oraciones de súplica y de arrepentimiento. Conseguimos oraciones para pedir dirección y para pedir el favor de Dios en ciertas circunstancias. Pero todas ellas reflejan devoción y dependencia. Y en un 99% están basadas en el fundamento o conocimiento acerca de Dios en su palabra, de lo que Él ha establecido. Y no hay mayor ejemplo de devoción y dependencia que nuestro Señor Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús, bueno, dice Juan 1:14, que Él era el Verbo hecho carne. A ver, busquemos. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces vemos que Jesús era el unigénito de Dios, era Dios hecho carne. Dice Colosenses 2:9 que Él era el Dios encarnado. Dice, porque en Él habita corporalmente parte, no es parte, toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad, perdón, y de la verdad. ¿Y qué nos habla esto? Pero bueno, si toda la deidad estaba en Él, ¿cuál era la oradera? Aún así, aún siendo Jesús quien era, demostró completa dependencia, modelando la única manera de resistir y vencer, dependiendo del Padre en una comunión íntima, como la que el Padre anhela tener contigo y conmigo.
hizo notoria su dependencia en el uso ferviente de la oración. Porque no fue que a Jesús se le hizo fácil. No, según Hebreos 4:14. Hebreos 4:14, mira lo que nos dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, para que quede bien claro quién era, retengamos nuestra profesión, lo que hablamos, lo que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ¿qué? Que fue tentado en todo como a nosotros, pero sin pecado. Su comunión fue perfecta. Aún en la tentación. Estuvo fuerte. Para él también. Eso nos quita algunas excusas. ¿Y cuándo oró el Señor? ¡Wow! ¿Cuántos ejemplos de oración tenemos? En Lucas 6, oró toda la noche para elegir a sus 12 discípulos, a su círculo. Toda la noche. En Marcos 14, en el Getsemaní, antes de ser entregado, se derramó ante el Señor y en oración suplicó. En Juan 17, después de las últimas palabras a su círculo más íntimo, también ora por sí, por ellos y por los que habían de creer por medio de ellos. Y es que él, al igual que nos recomienda el autor de Hebreos en el versículo 16, él hizo lo mismo. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. ¿Y de qué depende esa confianza? ¿Recuerdan? De la voluntad de Dios. De que oremos conforme a su voluntad. Acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, la pregunta, si Jesús siendo Dios mismo mostró dependencia, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender? Podríamos decir, en son de chiste, ¿quién puede ser más espiritual que Jesús? Que no necesita tanta dependencia. Pues, las pruebas dicen, las evidencias hablan de que ser más espirituales no es ser más independientes, sino todo lo contrario. La independencia en la fe, la independencia en la fe es más bien síntoma de inmadurez o de no tener una relación con el Señor. Si tú no dependes de tu Creador, habla de tu inmadurez, no de tu madurez. Es que bueno, ya yo estoy en otro nivel y ya yo no necesito orar tanto porque yo estoy más lleno. Bueno, díselo a Jesús, que era Dios. ¿Sí? Qué bueno es tener un Dios que nos anhela. ¿Sabías que Dios te anhela? ¿Te necesita? No, te anhela. Te anhela y que desea esa dependencia. Él la desea. Y desea también una comunión íntima. Santiago 4, desde el 4 dice, hablándole a ciertas personas, oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Eres amigo del mundo? ¡Wow! Dice aquí que te haces enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice aquí. ¿Sí? ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Qué dice? Nos anhela celosamente. ¡Wow! ¿Por qué, Señor? ¿Anhelas algo con esto? Conmigo. Ese es su amor. Te anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, a los que creen no
necesitar. A los independientes los resiste, pero da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo. Hay gente que quiere resistir al diablo, pero no hace lo primero. Y el orden está con una razón. Primero debes someterte a Dios para poder resistir al diablo. No existe otra forma. Si tú resistes al diablo por tu fuerza, te va a reventar. No creas que porque creíste y confesaste, eres inmune. No, te va a reventar. Debes someterte a Dios. Resistid al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará. La responsabilidad primera es tuya. Acércate y Él se acercará. Acercaos a Dios y Él se acercará. Pecadores, limpien las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentense y lloren por la maldad que tienen en sus vidas. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. No querer depender de Dios es abrazar al mundo. En el canal de YouTube, ¿se sabe que tenemos un canal de YouTube? Todos saben que tenemos un canal de YouTube. Bueno, ponte ahí el código QR rapidito. Tómale foto a eso o con su cámara señale ahí y síganos. ¿Pero para qué? Hay dos alternativas con el canal de YouTube. No es para que deje de venir, sino para que si usted no pueda ver nuestras prédicas a través del canal. Pero realmente no es ese el objetivo. Lo que queremos es llegar a muchas más personas que realmente no pueden venir porque no están aquí o no están en el país o en la ciudad o en el continente. Entonces, usted, siguiéndonos allí, usted viene, ve la prédica acá y ya sabe que esta prédica se está subiendo en este momento al canal de YouTube. Saludamos a las personas que están conectadas. Hola. Y compartimos a las personas que sabemos que deben escuchar este mensaje. Mira, este fue el mensaje que se compartió hoy en mi iglesia. Ahí te dejo el link. ¿Sí? Y las personas pueden conectar y vamos a llegar a muchas más personas. Síganos. Denle like. Activa la campanita y compartan. Hoy voy a quería decir que en el canal de YouTube están montadas las últimas 3, mejor dicho, la última está ahorita como al 65%, tuvimos unos retrasos ahí, pero ya se está subiendo. Pero todas estas prédicas acerca de la oración en el mes de septiembre están allí para que las compartan. Y son detalles maravillosos acerca de cómo orar, ¿ok? Detalles importantes. Pero hoy voy a permitirme repasar rápidamente algunos detalles de ellos, algunos de los que compartió nuestro hermano Jesús, de cómo debemos orar. Salmo 66, 18 dice que no debemos abrigar maldad en nuestro corazón para que Dios nos oiga. Si hay maldad en tu corazón, Dios no te va a oír. Debemos confesar nuestro pecado, debemos arrepentirnos. Marcos 11, del 24 al 26 dice que debemos orar creyendo y perdonando, con corazones libres de rencor. Y pocos se toman en serio esta palabra. Oramos, pero en nuestro corazón hay maldad contra alguien. Hay molestia, hay incomodidad, hay rencor. ¿Y sigues orando? Pues no. Debes perdonar. Debes perdonar. Filipenses 4:6 dice que debemos orar con acción de gracia, agradeciendo. Lucas 18, del 1 al 8 dice que debemos orar fervientemente en el modelo de la parábola de la viuda persistente. Debemos ser insistentes en lo que estamos haciendo. Pero es un compendio de cosas. No como que tomo la que más me gusta. A mí me gusta ser bien persistente. De lo del rencor, bueno. No, todo forma parte de esto. En Juan 3, del 3:22 hablaba de ser obedientes, orar siendo obedientes. Y 5:14, primera de Juan 5:14 habla de orar en la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos conocerla. Ya dijimos que la voluntad de Dios no era mi voluntad ni la que yo creía que era la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, en todo tiempo. Santiago 1:6 dice que oremos no dudando, sin dudas. Pero es que la certeza te la da la palabra, el conocimiento de ella. Y Juan 16:23 dice que oremos en el nombre de Jesús. ¿Y qué es orar en el nombre de Jesús?
como un conjuro, unas palabras mágicas al final de la oración para que se cumplan. No. Estás diciendo que oras en el nombre de la causa de Cristo. Oras sabiendo que has sido salvo por Él, que le perteneces y que tu oración está alineada a la voluntad de Dios conforme a su plan universal que proyecta en la eternidad. Entra a tu aposento y cierra la puerta. Y el Dios que ve en lo oculto. Exacto. Orar. La oración. Ahora, hay muchas más cosas cómo debemos orar, pero por cuestiones de tiempo, veamos por qué debemos hacerlo. ¿Y por qué orar? Porque es un mandato. En Marcos 14:38 nos dice el Señor, velen y oren. No les dice a sus discípulos, si gustan, velen. Si gusta, oren. No, velen y oren para no entrar en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Y tú puedes decir, no, yo activo. Pero la carne es débil. Es un mandato. Debes orar por ti. La oración es para ti. Aunque le ores a tu Padre, Dios te está guardando por medio de tu oración. Lucas 21:36 dice que debemos orar para resistir en los días difíciles delante del Señor. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y estas cosas que vendrán ya llegaron, ya están. Y no creas que vas a estar de pie sin oración. Ya el Señor lo estableció. Oramos para estar en pie en medio de lo que estamos viviendo ahora, right now. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿Cómo orar y por qué orar y todo esto? ¿Cómo sabemos? Por la palabra. Ay, qué fácil, ¿verdad? Por el otro principio ligado a la comunión vertical, palabra, oración, palabra, oración. Y ya sabemos cómo orar y oraremos así, ¿verdad? Porque entendemos que esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, podemos orar con confianza. Sabemos esto por el estudio de la palabra. Porque sin la palabra no sabríamos nada. Por eso es que no puedes basar tu oración en eso, o tu relación con el Señor en oración solamente. Porque estás orando sin saber nada. Oración inerte. Santiago 1:18. Dice, Él, de su voluntad, de lo que Él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue por su palabra. Para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Pero para oír qué? ¿El chisme? No, eso no. Ah, con razón. A mí sí me gustaba un chisme, ya sé que no. Yo lo hacía por obediencia. No, oír la palabra. Sea pronto para oír la palabra. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente
en la perfección, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Instrucciones. Pero la exhortación es a oír la palabra y conocer su voluntad. Y oír la palabra para ser hacedores de ella, y nuestra oración también sea escuchada. Obediencia, tienes que leer. Confianza, tienes que leer. Nacimos por esta palabra, debemos andar en ella para subsistir, y la obediencia está implícita en todo eso. Y no es, como les dije, leer la palabra, es leerla con la expectativa de aprender de ella, de que haya algo que nos cambie cada vez que la leo, de que pueda ser yo transformado, de renovar mi entendimiento y descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12:2. De conocer más a Dios. Esa debe ser la expectativa cada vez que lee. No por religión, no porque el agua es fastidio, no porque la gente diga, o no para poner el estado de WhatsApp. La vida eterna es que conozcamos a Dios. Juan 17:3. La vida eterna es que conozcamos a Dios. Y cada vez que abro la palabra de Dios, debo tener la expectativa de que lo voy a conocer más. Si eso no es de mi interés, debes revisar tu fe. Debemos tener la expectativa de conocernos más a nosotros mismos a la luz de la verdad de su palabra. Porque su palabra dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz. Y discierne los pensamientos. Pareciera que nos habla. Pero ¿sabes cuándo pasa que tú lees y sientes que la palabra te habla? Cuando tienes un corazón dispuesto. Cuando tu corazón no está dispuesto, y si tu corazón no se dispone nunca, revisa tu fe. Cuando tenemos el corazón dispuesto, ¡wow, Señor! No tienes que leer un capítulo. Con un versículo que leas ya está Dios hablándote y vas a querer más. Pero cuando tu corazón no está dispuesto, pudiste haber leído el libro completo y haber terminado sin recordar qué era lo que decía el libro. ¿O no les ha pasado? ¿Usted quiere ver un ejemplo de alguien que no conocía la palabra correctamente? De una oración de alguien que no conocía la palabra correctamente. Vamos un momento a Lucas 8. Lucas 18, perdón. Yo no lo había visto. Dije, oye, ¿verdad? Lucas 18, 9. Yo lo digo así poco a poco para que me dé chance. Echamos muy rápida. Gracias, Ana. Lucas 18, 9 dice: a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Imagínate tú, fariseo, que se supone que sabe, que conoce, ¿verdad? Mira, el fariseo pues puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y pareciera que, bueno, pero este está orando en lo que dice la palabra que hay que hacer. No, este hombre no conocía a Dios. Conocía algunas cosas que había que hacer, pero no conocía cuál es el carácter que Dios le agrada. Y dice el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Él sí conocía a ese Dios al que le estaba hablando y conocía su propia condición.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que al otro. Su oración fue corta, sencilla, pero con entendimiento. Sabía cuál era la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y el fariseo no sabía eso, porque oró en lo que él cree que está bien, en lo que él cree que debe ser la voluntad de Dios. No caigas en ese error. Por eso el apóstol Pedro, exhorta en su primera carta, primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Dice, leemos el 1. Desechando pues toda malicia, como nos decía Santiago, todo engaño, hipocresía, sé sincero contigo mismo también, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso debe estar aquí, desearla. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si es que has entendido, que si no has entendido, no he dicho nada, diría Pedro. Si usted no ha entendido lo que Dios ha hecho por usted, no he dicho nada, tengo que explicarte otra cosa, para que creas y puedas desear la leche, puedas desear la palabra no adulterada. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es que no hay otro medio. Necesitamos leer la palabra de Dios. Acercarnos a Él es acercarnos a su palabra. Permanecer en Él es permanecer en su palabra. Juan 15. Y ahora sí vamos a Juan 15. También lo comentó el hermano Jesús. Juan 15. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, yo soy el tallo de una mata de uvas y ustedes son como las ramas. Si arrancas una rama, hablábamos esta semana en nuestra célula, si arrancas una rama y la guindas en la ventana de tu casa, del árbol del fruto que quieras, para que siga dando fruticos, ¿lo va a seguir dando? ¿O se seca? Se seca, ¿sí? Fácil. Jesús dice, bueno, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, ¿quién es el que debe permanecer primero? Nosotros. Y yo en él, lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Y así como esta rama nada puede hacer separada del tallo, usted no puede hacer nada separada de Jesús. ¿Pero qué significa permanecer en Él? Vamos más adelante. Versículo 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra y que Él permanezca en nosotros, que esta palabra permanezca en nuestro corazón. Que la recordemos, que vivamos por ella. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos permanecer en la palabra, es la forma en que Dios habla. Más que sueños, más que sentires, es que yo siento del Señor. ¿Y qué leíste en la palabra hoy? Ay, de verdad que tengo la palabra olvidada. Oye, hermano, tenga cuidado con lo que siente. Tenga mucho cuidado con lo que siente. Guárdate de tu corazón, dice el Señor. Guárdate de tus emociones.
porque tus emociones dependen hasta de lo que comiste hoy. Y puede ser una mala señal. Parte de la oración del Salmo 119. Casi imposible, cuando hablamos de la palabra, no hablar del Salmo, de uno de los salmos que más la exalta. Versículo 105. En adelante dice: la lámpara es a mi pie tu palabra, lo que alumbra mi camino, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardare tu justo juicio. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a ¿qué? A tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tu juicio. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Es la palabra del Señor el gozo de tu corazón? Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Eso no existe. ¿Usted sabe más que la Biblia? ¿Usted tiene un conocimiento especial que Dios le ha dado? Que no usa la Biblia porque, bueno, motivos obvios. ¿Cree tenerlo? ¿Cree no necesitar estar leyéndola? Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 18 y 19 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que la invitación es a ser sabio y hacer uso de la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2. 2:15. Segunda de Timoteo 2:15, perdón. Dice: procura con diligencia. ¿Qué significa con diligencia? Le quitamos la palabra diligencia y ya la cosa está como que, bueno, pero no es tan urgente. No es tan, podemos bajarle, no, pero ya es. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Escuchemos al Señor. Hablemosle en oración. Escucha a Dios, hermano. Búscale. Escucha a Dios y búscale. Háblale a Dios. Nutre tu comunión íntima con Él. Y no hagas de tu relación con Dios un monólogo o una religión sin fruto. Solo así podremos experimentar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Él es siempre fiel, pero solo así podremos darnos cuenta de cuánto fiel es. Solo así. No existe otra manera de vivir la fe en Cristo. La única forma es viviendo en comunión íntima con el Padre, nutriendo tu comunión vertical con la expectativa correcta. La oración basada genuinamente en la palabra de Dios cambia las cosas, transforma a aquellos que oran y a los que le rodean, impacta vidas, transforma circunstancias. Conocerán la voluntad de Dios para sus vidas y eso va a ser maravilloso. Esta
En esta comunión vertical declaramos a Dios verdaderamente nuestro Señor y declaramos nuestra dependencia a Él. Alcanzaremos la madurez y el propósito que Dios ha orquestado para nuestras vidas. No existe otra forma. Nutramos nuestra comunión vertical para crecer sanamente. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has hablado. Gracias porque eres maravillosamente bueno. Gracias porque nos asistes en todo. Porque solo te necesitamos a ti y tú lo das todo. Escucha nuestra oración, Dios, y nutre nuestra vida. Pon en nuestro corazón, en la dificultad que vivimos al buscar tu palabra, en la apatía que sentimos, Señor. Ayúdanos a escucharte. Haznos ver las distracciones que nos han apartado. Y aviva, Señor, esa necesidad de buscarte. Como ese ciervo que brama por las aguas. Así queremos que nuestra alma tenga sed de ti, Señor. Ayúdanos a que eso sea la realidad de nuestras vidas. Ayúdanos a evaluar nuestra fe, Señor. Y a reconocer en humildad si realmente hemos creído en ti o no. Señor, ayúdanos. Queremos crecer. Queremos ser fructíferos. Queremos que nuestras oraciones, nuestro corazón esté alineado al tuyo y nuestras oraciones estén alineadísimas a tu voluntad y que tu voluntad sea una verdad en nuestras vidas, en vida, en conocimiento. Y podamos conocer tu buena voluntad agradable y perfecta para que nuestro pensamiento, nuestra manera de entender sea renovado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. De pronto, tú tienes años en la fe. Es posible que tengas años en la fe, pero nunca hayas creído genuinamente. Puede ser que por primera vez escuchas acerca de esto y aún no has creído genuinamente. Hoy el Señor da la oportunidad para que puedas recibirlo, poniendo y evaluando tu fe, siendo conscientes y sinceros ante el Señor y ante ti mismo de tu necesidad. Y puedas hoy orar y pedir que el Señor sea hoy el Rey de tu vida, reconociendo su salvación y reconociendo tu pecado, arrepintiéndote y viniendo a Él. Oremos. Padre, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabes quién realmente aún no ha creído en ti. Dios, permite hoy que esta persona pueda ser consciente de su pecado. Que hoy venga en arrepentimiento. Y crea en ti y reciba tu nombre, reciba tu sacrificio para ser perdonado y su nombre sea escrito en el libro de la vida. Pídele voluntariamente a tu Padre, ven a mí, te entrego lo que soy, lléname tú, en el nombre de Jesús. Y dice el Señor que ahí serán hechas nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasarán y seremos renovados para la gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. Den un aplauso a Cristo porque usted va a empezar a crecer hoy. Usted va a crecer. Y la iglesia va a crecer.